Bienvenidos una vez más. Esta ocasión vamos a hablar frente al proceso de pertenencia y los requisitos que tiene que cumplir quien vaya a demandar la prescripción adquisitiva del dominio o para ganar o quien ha ganado por prescripción adquisitiva de dominio el dominio pleno de un bien inmueble o de un bien mueble en Colombia. En un primer vídeo habíamos hablado acerca del derecho sustantivo y de la parte de cómo son las reglas para la prescripción adquisitiva de dominio. En un segundo vídeo habíamos hablado sobre la acción reivindicatoria de dominio del propietario que reivindica o restituye su dominio pleno, y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del proceso de pertenencia o cómo el poseedor pone en práctica ante los jueces civiles y cómo reclama la pertenencia o cómo reclama la prescripción adquisitiva del dominio frente a un inmueble o frente a un bien mueble. Bien, recuerden amigos seguirnos, estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Por favor suscríbete a nuestro canal para que te anuncien cuando programemos y publiquemos nuestro contenido nuevo. Dale like si te gusta el contenido, si te es útil. Gracias a todos los estudiantes de Derecho que nos siguen, que nos hacen comentarios, al público en general, a los colegas abogadas y abogados que nos siguen y que también hacen comentarios, que hacen preguntas y que retroalimentan esta comunidad académica. Recuerden que nosotros en nuestra firma Carlos Hernández Abogados representamos este tipo de procesos a nivel nacional en las principales ciudades capitales y a nivel nacional. Solo es que reserves tu cita en el 317-572-9671 si deseas una cita conmigo o con uno de nuestros abogados de la firma, de nuestra firma, para que te asesoremos en este tema. Y bien amigos, entonces sin más preámbulos vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de pertenencia o la acción de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuáles son sus reglas, ante quién se demanda y cómo se hace? Bien, estamos abiertos a todos los comentarios. Recuerden pues entonces retroalimentar y hacernos preguntas y demás frente a este tema. Esperemos de que sea de la mayor utilidad para usted. Si usted está en un proceso de estos, iniciando un proceso, o si usted pues va a iniciarlo, pues tenga en cuenta diversas situaciones que se presentan al interior del mismo. Bien, entonces, ¿qué debe hacer un poseedor para presentar una demanda de pertenencia? Primero, buscar a un buen abogado, asesorarse de abogados idóneos en la materia, ya que es un proceso, como todos, que requiere especial cuidado, requiere una preparación importante y necesaria y cuidadosa de estudiosos del derecho y que pueden ayudar a llevar avante diversas situaciones. Vamos a ver cómo en diversos despachos, en esta oportunidad vamos a hablar de varias sentencias que han proferido diversos tribunales superiores de distrito y diversos juzgados a nivel nacional, tanto en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali. Bueno, ¿qué ha pasado con estas decisiones judiciales y cómo se comporta y qué es lo que sucede al interior de estos procesos? También la doctrina probable que emite la jurisprudencia que se emite frente a las altas cortes, sala de casación civil y de familia, y frente a este tema puntual de la posesión. Bien, veamos entonces que el poseedor, que es la persona llamada a demandar en pertenencia, para que prospere, para que salga avante su derecho de pertenencia, debe de reunir varios requisitos, como lo ha contemplado diversas normas de las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, y en diversos fallos siempre se analizan. Son unos requisitos de carácter axiológicos que debe contener, y son varios requisitos para que se acceda al mismo. Me gustaría traer a colación en diversos fallos. Hemos consultado varias situaciones en las que se debe verificar situaciones o requisitos para acceder al mismo, como son: primero, que el bien que se pretende ganar por prescripción sea susceptible del modo de adquisición, o sea, susceptible de tenga dominio privado, es decir, que no sea un bien público. Segundo, la posesión material en el demandante, debe estar la posesión material. Tercero, que la posesión se prolongue por el término de ley. Ya vamos a mirar, hay un término de ley que puede ser de 5 o de 10 años, según sea poseedor regular o irregular, y que la posesión satisfaga las exigencias legales. Esto es, por ejemplo, el corpus, que se pruebe el corpus,
que se entiende como la aprehensión material de la cosa con ánimo de señor y dueño, del bien inmueble que se posee con ánimo de señor y dueño, que se tenga materialmente, y el animus, que es un elemento subjetivo, un elemento que conforma los elementos axiológicos y que consiste en la convicción, es un elemento psicológico en el que la persona, en el que el poseedor se considera dueño de algo y se reputa dueño y él mismo se entiende como dueño. Y esto no es de poca monta la situación, porque cuando están en los interrogatorios de parte y todo, la persona a veces no interioriza para sí que es el dueño de la cosa. Increíble, pero cierto. Entonces el ánimo subjetivo, que es el animus, que consiste en que la convicción del poseedor de ser dueño y señor de la cosa poseída y que se transmite a los demás mediante la ejecución de actos susceptibles por la comunidad o perceptibles por la comunidad. Por ejemplo, quien hace cerramientos, quien hace regadíos, quien arrienda un bien inmueble, quien paga los impuestos, quien paga los servicios, quien hace mejoras, quien construye a ciencia y paciencia de manera pública, pacífica, ininterrumpida, quien detenta esa propiedad durante 10 años, que es lo generalmente que se ve en los despachos judiciales frente a la prescripción adquisitiva de dominio extraordinaria. Ya hay una posesión o que se puede solicitar también de manera ordinaria cuando se completan 5 años de posesión. A ello pues se requieren otros requisitos adicionales cuando son por 5 años la posesión para solicitar la prescripción adquisitiva de dominio, y es haber tenido un justo título y probar buena fe, en tanto que en la prescripción extraordinaria no interesa al derecho tener ni justo título ni probar buena fe. Entonces son dos requisitos, el justo título y la buena fe, que se le suman a quien vaya a ser poseedor y vaya a solicitar la prescripción adquisitiva de dominio por 5 años. Al que va a solicitar la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por 10 años, no le interesan esos dos requisitos que acabo de mencionar, el justo título y la buena fe. Bien, cuando ya el poseedor tiene estos requisitos, entonces se dirige a los despachos judiciales una vez está apoderado, está acompañado de abogado o de abogada que le va a representar en su proceso, y debe ese profesional del derecho y la parte, que es bueno que lo conozca, quien va a iniciar este proceso o quien ya está en él, pues que esto tiene unos requisitos, y tiene unos requisitos procesales que se deben de observar, que están contemplados en el artículo 82 del Código General del Proceso. Allí están discriminados, bien relacionados, y que cuando se vaya a hablar de inmuebles, pues lo mínimo es que se identifiquen sus linderos, su matrícula inmobiliaria y demás. Para estos procesos, la norma no hace referencia a que se debe anexar un peritaje, pero la experiencia nos indica que es importante de que a estas demandas de pertenencia se acompañe un peritaje, un perito experto, ojalá que tenga experiencia del IGAC y todo ese tipo de que sea ingeniero o una persona que sea muy profesional de perito experto en avalúo de inmuebles y en identificación de inmuebles, porque es que es bueno identificar sus coordenadas, sus linderos, si hay un lote de mayor extensión, si hay un lote de menor extensión. Aquí es fundamental todo ese tipo de requisitos, porque es que si usted se va con un peritaje de entrada y lo aporta donde usted identifica plenamente el inmueble y cuáles son los actos de señor y dueño y todas las situaciones, pues todo esto va a ayudar al material probatorio, que se ha dicho de paso, la Corte Suprema de Justicia le ha dado altísima participación a los medios de prueba, pero en especial en los pruebas de pertenencia, la prueba documental y la prueba testimonial. Entonces, la prueba documental, que en veces es cómo se han pagado los impuestos, quién ha pagado servicios, qué mejoras se han hecho, en fin. La prueba pericial, que determina qué tipo de mejoras son y cómo es la posesión, y la prueba testimonial, sobre todo de los vecinos colindantes y demás, que dan fe de manera tranquila, sin hesitación alguna, imparcialmente, en la que pueden afirmar si el señor o la señora o la empresa X ha poseído ese inmueble durante tantos años, durante 10 o más años. Me consta que ha realizado actos de señor y dueño, que se porta como un dueño, que nadie se lo pone. Yo no conozco mejor dueño que ese señor o esa señora. Es así de sencillo. O sea, los testimonios deben de ser espontáneos. Muchas veces
vamos a ver aquí fallos donde han negado las pretensiones de pertenencia porque los testigos no tienen claras las cosas, porque los testigos se les pregunta cuándo ingresó y no saben. ¿Cuándo ingresó el señor al inmueble? No saben. ¿Cuándo y qué actos de señor y dueño realizaba? No, yo no sé, yo lo que le diga es mentira. Entonces realmente no hay testimonios y no se puede descuidar la prueba. Todo el acervo probatorio no se puede descuidar, ni en este proceso ni en ningún proceso. Pero este proceso en especial requiere de especial cuidado. Bien, ¿ante qué juez se dirige? Este es competente el juez del domicilio, donde quede la ubicación del inmueble, donde quede ubicado el inmueble y por el factor cuantía. Esto lo determina el artículo 26, numeral 3, factor cuantía en los procesos de pertenencia, numeral 3. Pues entonces las cuantías son de 1 a 40 salarios mínimos, son mínima cuantía, de 40 salarios mínimos a 150 salarios mínimos son menor cuantía, y de 150 salarios mínimos en adelante son mayor cuantía. Eso determina de que el proceso sea de única instancia o de primera instancia y que tenga apelación. Entonces, para los procesos de menor cuantía, es decir, desde los 40 salarios mínimos a los 150 salarios mínimos, son procesos de primera instancia, es decir, que tienen una segunda instancia o un control posterior ante un juez superior. Bien, entonces, cuando ya se tiene esos requisitos iniciales, nos vamos al artículo 375 del Código General del Proceso y allí se regulan todos los requisitos que debe contener, digamos, este procedimiento, este proceso, y me gustaría traerlos a colación. Porque aquí en este video también vamos a hablar de algunos fallos que se han producido en algunos despachos judiciales, en tribunales superiores de distrito, y sentencias de las altas cortes o jurisprudencia o doctrina probable de las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y de Familia. Entonces veamos el artículo 375, declaración de pertenencia. En las demandas sobre declaración de pertenencia de bienes privados, entonces no son bienes públicos, salvo norma especial, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, la declaración de pertenencia podrá ser pedida por todo aquel que pretenda haber adquirido el bien por prescripción. Bien, veamos. Entonces, todo aquel que pretenda haber adquirido por prescripción. ¿Quién ha adquirido por prescripción? Vamos a hablar en el tema de la prescripción extraordinaria de dominio. Un poseedor que demuestre ánimos y corpus, un poseedor que demuestre que ha tenido la posesión durante 10 años o más y que se haya portado como un dueño y sobre un bien privado susceptible de prescripción. Ese es el que va a solicitar la prescripción adquisitiva de dominio. Segundo, los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva en favor de su deudor a pesar de la renuencia o de la renuncia. Esto se conoce en el mundo jurídico, en el argot jurídico, como la acción oblicua. ¿Qué quiere decir? ¿Quién más está legitimado en la causa para solicitar un proceso de pertenencia? Los acreedores del deudor. Aquellos acreedores del deudor, ese deudor que el acreedor sabe que tiene una posesión frente a un bien, pero que él renuncia a su derecho o es renuente a solicitar la prescripción adquisitiva de dominio porque dice, si yo hago esto, el acreedor me cae en el bien inmueble y me lo embarga. Aunque hago la claridad, las posesiones también son susceptibles de embargar, vienen de medidas cautelares, ¿sí? De otro modo como opera el embargo y secuestro de bienes, pero se puede secuestrar las posesiones. Pero digamos, el acreedor está legitimado. Entonces, ¿quién más está legitimado? Diríamos acá. Primero, cualquier persona que reúna los requisitos anteriores. El acreedor del deudor, con la acción oblicua francesa, del derecho francés, que los abogados conocemos como acción oblicua. Tercero, la declaración de pertenencia también podrá apelar. ¿Quién más? Un comunero. ¿Pero cuál comunero? Con exclusión, el comunero es, por ejemplo, cuando se adquiere el dominio de las cosas por sucesión y demás, quedan comuneros. Entonces, uno de los comuneros, con exclusión de los otros condueños, tiene que ser a ciencia y paciencia y que ese comunero haya entrado en rebeldía frente a los terceros comuneros o los condueños del inmueble para que empiece él a hacer actos de posesión de señor y dueño y entonces por el término de prescripción extraordinaria, extraordinaria, o sea, 10 años, hubiere poseído materialmente el bien común o parte de él, siempre que su explotación económica no se hubiere producido por acuerdo con los demás comuneros o por disposición de autoridad judicial o del administrador de la comunidad. Claro, porque muchas veces se hace un pacto de comunidad en la que dice usted administra, pero está administrando en favor de terceros, que son los condueños, y entonces está reconociendo dueño.
Este numeral tercero del artículo 375 se refiere a un condueño, a un comunero exclusivo y excluyente que decide no reconocer dueño a los demás y que se queda allí, y que entonces pasan 10 años y reúne los demás requisitos y puede estar solicitado para solicitar la prescripción adquisitiva. Cuarto, la declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles, como los bienes públicos, o de propiedad de entidades de derecho público. Allí no procede la pertenencia, solamente sobre bienes privados. Y el juez incluso deberá rechazar de plano la demanda o declarar terminadamente anticipado el proceso cuando advierta que la pretensión de declaración de pertenencia recae sobre bienes de uso público, bienes fiscales o bienes fiscales adjudicables o baldíos. Y tiene que, pues como en toda providencia, motivar su decisión. Quinto, a la demanda deberá acompañarse un certificado. Por eso es que esto es importante. Mire este punto tan importante. Yo estaba hablando ahorita de un peritaje. Además de un peritaje bien bueno, debe acompañarse certificado de registrador de instrumentos públicos en donde consten las personas que figuran como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Entonces, puede ser que la demanda de pertenencia no es que necesariamente se tenga que dirigir contra un propietario. Es decir, a veces que no hay ni propietario, entonces se dirige frente a los indeterminados, personas indeterminadas. Pero siempre que exista un propietario inscrito, se deberá dirigir frente a ese propietario inscrito. Hay que sacar un certificado de tradición y libertad especializado. No el certificado de tradición y libertad que uno va a instrumentos públicos y le emiten frente a un bien, no. Es un certificado de tradición y libertad especializado. A veces demoran hasta 20 días, un mes para entregarlo en instrumentos públicos, donde hace como toda digamos como un estudio de títulos anteriores o una cadena de traslado de dominio y demás, donde el certificado, el registrador de instrumentos públicos pues certifica cómo está ese inmueble, quiénes son los propietarios anteriores y demás, si pesan hipotecas y demás. Entre otras cosas, si hay hipotecas, gravamen hipotecario, se debe citar al acreedor hipotecario. Entonces ese certificado de tradición y libertad no es el comuncito ese, adicional de ese común que uno saca, también hay que sacar uno especial, ¿cierto? Se llama certificado de tradición especial para procesos de pertenencia. Lo entregan con todos sus linderos, con todo, es un certificado especial. Bien, ¿qué más se le tiene que anexar a esto? Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor extensión, ojo, atención que hay inmuebles de mayor extensión y otros de menor extensión. Entonces, cuando haga parte ese inmueble que se va a prescribir de un inmueble de mayor extensión, también deberá acompañar el certificado que corresponda a este, o sea, el lote de mayor extensión o al bien inmueble de mayor extensión, siempre que en el certificado figure de persona como titular de derecho sobre el bien, la demanda deberá dirigirse contra ella, como yo lo estaba diciendo. Cuando el bien esté grabado con hipoteca, como también lo dijo, comprenda. Si es un bien mueble, es comprenda. Si es bien inmueble, es con hipoteca. Deberá citarse también al acreedor hipotecario o prendario. Ahorita les voy a hablar acerca de qué pasa en la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio cuando existe un acreedor hipotecario. ¿Se sanea o no se sanea la hipoteca? ¿Se extingue o no se extingue la hipoteca? Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Listo. Entonces, ¿qué más? El registrador de instrumentos públicos deberá responder a la petición del certificado requiriendo el inciso anterior dentro de los términos de entre los 15 días siguientes, pero hace demora hasta 20 días. Listo. En el auto admisorio, atención, se ordenará cuando fuere pertinente la inscripción de la demanda. Se inscribe la demanda en el certificado de tradición y libertad para que todo el mundo sepa que hay una demanda de pertenencia. Es un acto de publicidad. Igualmente se ordenará el emplazamiento de todas las personas que se crean con derecho sobre el respectivo bien y en la forma que establece el numeral siguiente. En el caso de inmuebles en el auto admisorio, se ordenará informar de la existencia del proceso ¿a quién? A unas entidades importantes. En el auto admisorio sale a la Superintendencia de Notaría y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral de Víctimas, que es importante porque puede ser estar inmerso en un proceso de restitución de víctimas, y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, para que, si lo consideran pertinente, hagan las manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones. De una vez digo, la sentencia de pertenencia sanea y purifica el título y es oponible erga omnes frente a todo el mundo, pero al único que no es oponible es al INCODER. Entonces lo dice el mismo Código Nacional del Proceso. Pero bueno, eso es porque para proteger el orden público y una situación de cosas, de normas muy especializadas. El demandante procederá entonces con el emplazamiento en los términos
del Código General del Proceso y debe instalar una valla. Por eso ustedes cuando a veces ven en los inmuebles que están en pertenencia hay una valla grandísima al ingreso de la propiedad, y esa valla debe tener una dimensión no inferior a 1 metro cuadrado. Oye, y si se hace inferior a 1 metro cuadrado, ¿qué pasa? Hay gente que dice, uy, eso tan grande, póngale poquito, más bajito. ¿Qué sucede? Cuando usted cuando le admiten esto y va a poner la valla, tiene que darle cuentas al juzgado de las fotos y tomarle fotos y demás. Listo, hasta ahí. Puede que sí, puede que pase una foto, puede que no capte muy bien la dimensión. Pero cuando le van a hacer la inspección judicial, que ahorita vamos a hablar de ella, y llega y la valla no mide el metro tal como dice la norma, puede generar la nulidad del proceso. Atención con esto, usted hay que saberlo hacer y despacio y bien hecho. Y bien asesorado, por favor. No se me vaya a procesos de estos sin una asesoría pertinente, especializada, estudiosa. Nosotros vivimos estudiando día y noche esto. Y cada vez que estudio, aprendo más cosas y descubro un mundo nuevo, que siempre descubro un mundo nuevo. Es decir, conocimiento es tan infinito. Y hay personas que sin estudiar esto y se meten a hacer, yo no entiendo cómo hacen esto. Y vamos a ver fallos que les traigo acá, donde han negado las pretensiones. No es carreta lo que se le habla. Entonces, mire, debe medir 1 metro, ¿qué se me hizo? 1 metro cuadrado en un lugar visible del predio objeto del proceso junto a la vía pública, no por escondidito. Y tiene que estar en buen estado. Cuando llegue la expresión judicial tiene que verse. Si se lo lleva el viento y todo, hay que volverlo a poner. Hay veces que lo lleva, se lo da un ventarrón y hasta luego. Ah, se lo llevó un ventarrón. No, hay que volverlo a poner bien. Junto a la vía pública, más importante, no por allá escondido, sobre el cual se tenga frente o límite. La valla deberá contener los siguientes datos. 1. De la denominación del juzgado que adelanta el proceso. Juzgado tal, circuito, tal. El nombre del demandante, el nombre del demandado, el número de erradicación del proceso. Si le falta un requisito de estos, también nulidad. La indicación de que se trata de un proceso de pertenencia. El emplazamiento a todas las personas que se crean a tener derecho sobre el inmueble para que concurran al proceso, que esto no es un proceso secreto para escondidos, es un proceso muy público, donde cualquiera que se dé cuenta puede aterrizar el proceso y hacer valer sus derechos en la oportunidad procesal correspondiente. Vamos a ver cómo hay fallos ahí que llegaron tarde y no propusieron las excepciones y por eso perdieron. Tales datos deberán contener escrito en letra de tamaño no inferior a 7 centímetros. Mira que hay medidas hasta para la letra. Hay gente que la hace pequeñita. Y no, la letra tiene que tener 7 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. No es cualquier letra. Mira las medidas. Cuando se trate de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, o sea, los que están en edificios y demás, a cambio de la valla se fijará un aviso en un lugar visible en la entrada del inmueble. Ahí no hay valla sino aviso. Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá reportar o aportar fotografías del inmueble en las que se observe el contenido de ellos. A veces no se logra determinar las medidas. Cuando llega la inspección judicial y eso no está con las medidas, nulidad de una. La contraparte, ahí mismo dice nulidad porque no mide lo que dice la norma. La valla o el aviso deberá permanecer instalados hasta el día de instrucción y juzgamiento, de la audiencia, instrucción y juzgamiento. No es que lo ponga un momentico y lo quite, no. Hasta la audiencia de instrucción y juzgamiento. O sea, la audiencia del artículo 373, donde se practican las pruebas, se practican se escuchan a los testigos, se hace la inspección judicial, se presentan los alegatos de conclusión y se dicta fallo. Hasta ahí. Pero ahorita vamos a hablar de la audiencia del 372 y 373. Inscrita la demanda y aportada las fotografías por el demandante, el juez ordenará la inclusión en el contenido de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Procesos de Pertenencia. O sea que hay un Registro Nacional de Procesos de Pertenencia que lleva el Consejo Superior de la Judicatura y por el término de 1 mes, dentro del cual podrá contestar la demanda a las personas emplazadas. Quienes concurran después tomarán el proceso en el estado en que se encuentren. El juez designará curador al ítem que represente a las determinadas personas indeterminadas, porque las determinadas tienen su abogado, o a las determinadas, a los demandados ciertos y determinados, cuando se ignore su domicilio. Entonces ahí también en ese caso se les nombra un abogado de oficio o un curador al litem que represente la parte para trabar la litis o para que represente y se siga adelante el proceso a la parte que no tiene abogado, que se desconoce el paradero o que es indeterminado. El juez deberá practicar personalmente la inspección judicial. Bueno, yo tengo varias situaciones acá. La inspección judicial ahora en la virtualidad, pues hay unas que se practican virtualmente. Pero lo ideal, ha dicho la Corte Suprema de Justicia, es que sea física, porque es la percepción directa del juez. Y es el juez que lleva la causa quien debe hacer la inspección judicial. Eso ya hay unos despachos que lo hacen virtual, otro, pero debe ser física. Toda la vida
antes y después de la virtualidad, la inspección judicial en los procesos de pertenencia, además de ser una prueba determinante fundamental, sin esa no hay pertenencia, debe de ser física. Porque es que además ahí se interrogan a los vecinos, a todo el mundo. A todo el que llegue a esa audiencia lo interrogamos. Lo interroga el despacho. Entonces, para verificar ¿qué verifica la inspección judicial? Hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada, la instalación adecuada de la valla. Ahí se verifica, a ver, bueno, pues muéstrame a ver yo los actos del señor y dueño, aquí dicen los vecinos, aquí dicen los testigos, quién se va a oponer a esto, en fin. Y para verificar la valla, si ven, ahí es donde le miden la letra y le miden el número de la valla y sabe yo si mide el metro y todo eso. Bien. En la diligencia, el juez podrá practicar las pruebas que considere pertinentes. El acta de inspección judicial se anexarán fotografías actuales del inmueble, porque puede ser que haya cambiado mucho. Me ha pasado a pruebas de pertenencia que el inmueble era viejito y después se hicieron mejoras y todo. Transcurrieron 2 años, en fin, y cuando llegan las mejoras ya es otro inmueble. Entonces, para identificar que es el mismo, etcétera, para que tienen mejoras. Listo. El acta de inspección judicial anexará fotografías actuales del inmueble en las que se observe el contenido de la valla instalada o el aviso fijado. O sea, que si ese día se lo lleva un ventarrón, vaya por él y póngalo. Y parece un chiste. Y hemos llegado a diligencia y ya se lo llevó un ventarrón. Si yo vi en estos días y se cayó. No tengo la culpa, no hay que volverlo a poner. Y sobre todo el día de la inspección judicial. Y preguntan a las personas. Ese aviso ha estado puesto ahí todo el tiempo. Y hay gente que dice, no, eso lo acaban de poner ahorita. Hay que tener todo el tiempo, tiene que estar anunciado ahí. El juez deberá practicar, número 9, el juez deberá practicar plenamente la inspección judicial si el juez considera pertinente adelantar a una sola audiencia en el inmueble, además de la inspección judicial. Las actuaciones previstas del artículo 372 y 373 dictará sentencia inmediatamente si fuera posible. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El artículo 372 del Código General del Proceso habla de la audiencia inicial y el artículo 373 del Código General del Proceso habla de la audiencia de instrucción y juzgamiento. En esas dos audiencias, en la inicial, se presentan las partes, se sanea el proceso, se verifica que no exista nulidad alguna para fallar en derecho, se verifica que las partes todas hayan contestado la demanda o no, que esté trabada la litis, que todas las partes estén representadas y el que no esté representado con abogado esté con curador al litem, se verifica, se practican interrogatorios de parte y se decretan las pruebas que fueron pedidas por la parte demandante y por la parte demandada. Y en la audiencia de instrucción y juzgamiento 373 se practican todas las pruebas que se decretaron en la audiencia inicial. En la audiencia inicial también se hace audiencia de conciliación, pero como esto es un proceso de pertenencia, no cabe la conciliación ni como requisito prejudicial, ni como desarrollo de la audiencia inicial judicialmente. Entonces aquí no cabe la conciliación porque es una norma de orden público de estricto derecho. Bien, entonces, está diciendo esta norma que en una sola audiencia se puede practicar las dos juntas, 372 y 373. Es decir, ese día se decretan las pruebas, ese día se practica, ese día hay que llegar con los peritos, con los testigos, con todo. En una sola audiencia se puede evacuar las dos. Generalmente, en los procesos, en una audiencia se evacúa, en una o varias audiencias se evacúa la audiencia inicial y en una o varias audiencias la instrucción y juzgamiento, dependiendo de la cantidad de pruebas que haya que practicar. La sentencia que declara la pertenencia producirá efectos erga omnes y se inscribirá en el registro respectivo. Una vez inscrita, nadie podrá demandar sobre la propiedad o posesión del bien por causa anterior a la sentencia. No puede llegar un tercero y decir, vea, yo que soy el dueño y el poseedor, yo también era el poseedor. No, nada. Esa sentencia parte el universo del inmueble en dos. Sanea la propiedad, eso tiene varias cosas que yo voy a decir. Y lo que decía ahorita, en ningún caso las sentencias de declaración de pertenencia serán oponibles al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODE respecto a los procesos de su competencia. Bien, entonces miren, aquí tengo que decir algo. La sentencia, trayendo a colación aquí al maestro, al doctor Ramiro Bejarano, hablaba sobre un artículo muy importante en el ámbito jurídico que hablaba de qué tipo era la sentencia de pertenencia o de la prescripción adquisitiva de dominio. Tengan en cuenta que la prescripción adquisitiva de dominio, y según el doctor Bejarano, me parece muy interesante, es un título no derivado, sino originario. Es decir, hasta el día de la sentencia había un dominio que era del propietario inscrito o del anterior propietario, y ahora va a haber un nuevo dominio. El nuevo dominio es denominado un título originario, y ese título originario, al ser originario, purifica
toda la propiedad, todo el título de propiedad. Y si hay una hipoteca, aquí ese punto no es pacífico. Si hay hipoteca grabada, por eso le dice la norma, tienes que llamar al acreedor hipotecario para que haga su derecho. En fin, ¿o qué va a decir? Porque en la sentencia hay muchos que van a escuchar esto que van a decir, no, ni modo, ni riesgos. Una sentencia de pertenencia no declara extinguida una hipoteca. Pero vamos a mirar que como es un título originario, incluso de oficio, el juez debería de cancelar o extinguir la hipoteca. Y alguien dirá, no, pero es que la hipoteca no, porque es que la hipoteca, el gravamen hipotecario, es un derecho real que persigue la propiedad en cabeza de quien esté, pero en cabeza de quien esté hasta antes de la sentencia de pertenencia, porque es que hasta ahí hay un dominio y hay un título, y de la sentencia de prescripción en adelante hay un título originario, no un título derivado. Tanto las altas cortes, Corte Suprema de Justicia, son pacíficos en afirmar de que tanto en la posesión regular como en la posesión irregular y en la prescripción regular y en la extraordinaria, en la regular o ordinaria y en la extraordinaria, en las dos, ambas son título constitutivo u originario. Eso significa un nuevo nacer, un nuevo dueño y una nueva forma de adquirir el dominio. En los preparatorios le preguntan a los estudiantes, formas de adquirir el dominio, sucesión, liquidación de sociedad conyugal, muchas formas de adquirir compraventa. Esta es una, por prescripción adquisitiva de dominio, es una manera de adquirir el dominio. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y es muy especial, genera un título originario. Por eso, si tenía hipoteca, se debe extinguir el crédito, la creencia hipotecaria o el título hipotecario. Además, porque es que mire que tiene sentido. Porque es que los títulos ejecutivos hipotecarios también prescriben 10 años una vez a partir de su exigibilidad. Aquí sea exigible o no, si lleva 10 años, en 10 años se purifica por prescripción adquisitiva de dominio, es la hipoteca. Hay otros abogados que escucharán esto y dicen, no, ni riesgos. Yo tengo otra sentencia donde efectivamente el juez siguió y dejó la hipoteca vigente, pero lo ortodoxo debería ser cancelar, así sea hasta de oficio incluso, porque por eso le cita al acreedor hipotecario, cuando tenga gravamen hipotecario, que desaparezca la hipoteca. Bien, hasta ahí los requisitos entonces del Código Penal del Proceso. Ahora hemos consultado para ustedes algunos fallos. Miremos a ver qué dicen los señores jueces de la República. Entonces veamos por acá de pronto una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bucaramanga en segunda instancia, una sentencia que les voy a ver si les tengo el radicado por acá, el radicado 2012-180, no digo las partes, ustedes lo buscarán. Miremos entonces, la sentencia de primera instancia desestimó tanto la demanda de pertenencia como la acción reivindicatoria. Esto fue un poseedor que solicitó la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, cuando demandó, en la parte de demanda dijo, no, ni riesgo, yo soy el dueño. Y entonces contestó la demanda de pertenencia y además contrademandó o hizo una demanda de reconvención en acción reivindicatoria de dominio. Y adivinen qué, en primera instancia el juez desestimó las dos demandas. Dijo, aquí no hay ni pertenencia ni acción reivindicatoria de dominio. Entonces ambos apelaron. Pero ¿cómo? No, venga, un momentico. Yo sí soy, a mí declárame la pertenencia, señores magistrados en segunda instancia Tribunal Superior de Bucaramanga y en la acción reivindicatoria de dominio. No, y yo también probé todos los supuestos de hecho. Entonces, por favor, a mí, por el contrario, niéguele la pertenencia a este señor o a esta señora y otórgueme a mí el dominio pleno. ¿Qué pasó en la segunda instancia? En la segunda instancia se desestimó la posesión del proceso de pertenencia, nuevamente se confirmó, y al demandante en reconvención se le reconoció la acción reivindicatoria de dominio y se concedió el derecho, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia y accedió a la reivindicación de dominio, pero como el poseedor había demostrado unas mejoras construidas en el predio objeto de la litis, entonces lo condenó a 335 salarios mínimos al reivindicante que le reconociera al poseedor esas mejoras de ese predio. Miren que es importante aquí traer en cuenta a colación esto. Entonces miren,
Aquí es el que mejor pruebe. ¿Qué puede pasar entonces en un proceso de pertenencia? Ahí la acabamos de ver. El demandante en pertenencia va derecho con su pretensión o con sus pretensiones, pero se le puede atravesar el propietario y decirle, no señor, yo tengo el dominio y voy a contrademandarlo. O puede ser al contrario, puede ser que se haga como excepción, o sea, a partir de la ley 791 de 2002, ya se puede alegar tanto como acción o como excepción las prescripciones, sean extintivas o adquisitivas de dominio. Extinguidas para extinguir derechos y obligaciones y adquisitiva de dominio para adquirir el dominio de las cosas por el paso del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí como pasó, se presentó la demanda de pertenencia y el propietario inscrito se le opuso y dijo, no señor, yo soy el mejor dueño que usted. Y hay identidad plena con el inmueble que se está poseyendo, con el que está reivindicando, y además usted me debe devolver esto porque todavía no ha tenido el tiempo necesario. Se hicieron los análisis de rigor y eso quedó en que se le restituyó al reivindicante. Por eso es que miren que hay que armar estas demandas bien. Esto no es cualquier cosa, no es cualquier procesito. Es un proceso que requiere mucho estudio, bastante. Bien, veamos otra sentencia por acá, a ver qué más hay por aquí que hemos encontrado. Por aquí tenemos otro fallo, donde en el juzgado 45 civil del circuito de Bogotá se falló en fallo de segunda instancia, en el que se decidió una apelación por parte del demandante contra el fallo emitido por el juzgado noveno civil municipal de Bogotá en primera instancia. Es decir, que este era un proceso que empezó en primera instancia ante los jueces civiles municipales, se fue a segunda instancia ante los jueces civiles del circuito. El anterior que habíamos dicho de Bucaramanga había iniciado su primera instancia por la ubicación del inmueble y por el factor cuantía. Se había ido a la primera instancia para civiles de circuito y la segunda instancia al Tribunal Superior de circuito o de distrito, en ese caso Bucaramanga. Aquí sería entonces en Bogotá, estamos hablando que la primera instancia surtió un civil municipal y la segunda instancia en el civil de circuito, que es el superior funcional o jerárquico funcional. Bueno, entonces digamos, el poseedor demandó a las personas indeterminadas. Mire acá una cosa, mire, no siempre la demanda será dirigida frente al propietario inscrito. Siempre que tenga propietario inscrito se va a dirigir contra él, pero a veces que no, como en este caso, por ejemplo. Aquí el demandante demandó en pertenencia a las personas indeterminadas, no había propietario inscrito, entonces demandó a los indeterminados. Y miren ustedes, tanto en primera como en segunda instancia le negaron las pretensiones. ¿Por qué le negaron las pretensiones? Digo, señor, usted habló una poesía muy bonita y dijo que era el poseedor y dijo que tenía 10 años de ejercer actos de señor y dueño, pero en el proceso, eso está en su imaginación. En el proceso usted no exteriorizó eso. Entonces no se pudo determinar ni con los testigos, no se pudo determinar ni con la prueba documental, no se pudo... Con la prueba documental decía que había pagado impuestos un año nomás. Entonces imagínense, como que acto de señor y dueño 10 años y yo no pruebo 10 años de pago de impuestos. Aunque esa no era la única prueba. Los testimonios, cuando se fueron a interrogar a los testigos, dijeron, no, yo sé que el señor ha estado ahí y él trae a veces ganado y él trae un lote. Y él a veces, pues yo no sé si era el dueño. Entonces, listo. Fallos, o sea, fue un proceso muy mal llevado, discúlpenme, donde no hay pruebas. Entonces, donde no hay pruebas, el juez no le va a hacer el trabajo. Esto hay que hacerlo bien hecho, con todas las pruebas de rigor, para que dadme las pruebas y te daré el derecho. Aquí se falló pues en contra en las dos. Entonces mire que no es tan fácil, no es que yo tire un problema de pertenencia y él funciona solito y él solito se hace y en la expresión judicial se dice cualquier cosa y entonces ya sale. No. ¿Qué pasa en el análisis de este fallo? Que es importante resaltar las normas que se analizaron. Los artículos 2512, 2513, 2518, 2519, 2522, 2527, 2528, 2532, que hablan de los presupuestos recurrentes de la acción y que ya lo habíamos mencionado ahorita, que son que se tenga el ánimo, el corpus, la materialidad del bien, de forma ininterrumpida, de forma pacífica, pública, que sea un bien privado, que sea susceptible de prescripción, que se hayan ejercitado los actos de señor y dueño, en fin, todas esas normas están contenidas ahí. Veamos entonces, ¿qué más? Sigamos explorando, ¿qué otros fallos hay? Juzgado 11, civil de circuito de Bogotá,
Esto fue una sentencia del 9 de abril de 2021, pues más bien reciente. Una pertenencia a una persona natural, poseedor, contra propietario inscrito y personas indeterminadas. Allí se declaró la pertenencia. Mire, este fue un ejemplo de la prescripción adquisitiva de dominio entre comuneros por condueños. Este fallo que estoy mencionando acá del juzgado 11 civil del circuito de Bogotá fue un fallo en primera y única instancia donde el demandado se durmió en los laureles. Ojo con eso. Mírenme, resulta que aquí el propietario, el que demandó, el demandante, en este caso el juzgado 11 civil del circuito de Bogotá, el demandante tenía el 47.62% del inmueble, a nombre de él ya propietario, era propietario. Pero faltaba legalizar la propiedad en el 52.38%. Entonces, ¿qué pasa? Había un nudo propietario ahí, no tenía la propiedad plena. Pero él, el señor demandante, había poseído ese inmueble durante 40 años. Se ha portado como un dueño y lo ha arrendado varias veces. Este sí fue juicioso. Este fue, contrario al anterior, este fue juiciosísimo. Este anexó toda la prueba documental y dijo, ¿usted quiere conocer que yo he hecho actos de señor y dueño? Venga, le muestro fallos donde yo era el arrendador, eran varios locales ahí, donde yo he sido el arrendador de todos estos locales. Prueba de ello, he hecho pruebas de restitución de inmuebles, vean los fallos aquí, anexó como 5 o 6 fallos, donde lo había prosperado todas las pretensiones por restitución de inmuebles, donde él era el demandante, arrendador, y donde había un arrendatario. Entonces, mire, una persona juiciosa, cuando se fue a constatar el checklist en la inspección judicial, ¿es el dueño? Sí, claro, he fungido como arrendador. ¿Tiene mejoras? Sí, claro, perito, bien pueda, vea las mejoras aquí. Porque a veces uno anexa peritaje, pero el juez también decreta perito de oficio y lo agrega ya al expediente y el juez se va con su perito para la inspección judicial y dice, ayúdame a corroborar los actos de señor y dueño, ayúdame a verificar, efectivamente demostró mejoras, y que las mejoras las demostró que han hecho, en qué época las había hecho, anexó factura, un juicio. ¿Cuál fue el resultado? Positivo 100%, tome sus pretensiones. Además que le ayudó el demandado, que llegó y contestó la demanda extemporánea, por fuera del término, iba a hacer una demanda reivindicatoria de acción de dominio, y fue extemporánea, entonces le acabo de ayudar. Ese fue un proceso de primera instancia que ahí se terminó porque no hubo apelación, porque el demandado no llegó a tiempo y nadie más apeló. Entonces tome su premio o su demanda o su sentencia de pertenencia, que lo declaró 100% dueño del inmueble. Interesante eso. Ese es un fallo en Bogotá. ¿Listo? A ver, ¿qué más fallos hay por acá? Vamos a ver un fallo del Tribunal Superior de Medellín. Ese tiene radicado 2016-623. Ahí digo las partes. Este es un fallo muy interesante porque habla del fenómeno de la suma de posesiones. Atención, ahorita hablamos de quién podía demandar, que el acreedor, que el comunero, que cualquier persona que tenga interés, pero no hablamos de la suma de posesiones, porque puede ser que una persona compró una posesión, adquirió una posesión y que posteriormente, pues en suma de posesiones, él va y hace la demanda de pertenencia, ¿cierto? Pero esto requiere unas reglas específicas. Veamos este fallo. Este fallo tuvo un análisis también de la sentencia SC 12323 de 2015, magistrado ponente el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. Y habla muy bien esa sentencia, léanla. Esa es una sentencia importante para entender cómo se da el fenómeno de la suma de posesiones, que no es cualquier cosita. Además de demostrar todos los requisitos que se requieren para la prescripción adquisitiva de dominio, hay que demostrar unos requisitos especiales de la suma de posesiones. Y es donde es necesario, dice la Corte, para que opere esta figura es necesario que exista un negocio jurídico válido, que sirva de vínculo entre el antecesor y el sucesor. Mire, un primer requisito. Un negocio o vínculo válido, contrato válido, donde el antecesor y el sucesor, el que está pidiendo la pertenencia, pueda demostrar que es que adquirió la posesión, ¿cierto? Debe de existir una homogeneidad en la posesión entre el antecesor y entre el actual poseedor, ¿cierto? Y entre el inmueble que se está pidiendo la prescripción, porque puede ser que haya variado. Entonces tiene que haber una identidad allí. Y por último, la entrega de la cosa poseída, es decir, que se posea materialmente el asunto.
entonces, o la cosa pues que está poseyendo. Entonces mire que adicionalmente a todas las otras reglas, pues tiene que también verse esta situación de la suma de posesiones. ¿Qué pasó? En primera instancia, el juzgado cuarto civil del circuito de Medellín niega la pertenencia y en segunda instancia también se niega por el hecho, tenía o sea, en ese caso tenía todas las pruebas a favor, pero ¿qué pasó? Como no pudo probar todo lo que hemos hablado aquí, pero no pudo probar la suma de posesiones. Al no poder probar la suma de posesiones, no quedó claro el tiempo de los 10 años para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, no quedó claro, porque sí los tenía, si uno no lee bien el expediente, dice no, tenía más de 20 años, pero como una desviación ahí, o reconoció dueño ajeno en una parte de la posesión, entonces se interrumpió ese tiempo, entonces se lo tomaron como de 2010 a 2016, o no, de 2010 a 2016, 6 años nomás, no se puede, no 10 años, pero si uno lee bien el caso, eso venía como desde 20 años atrás. Lo que pasa es que no se demostró la suma de posesiones. Mire, ese es un caso bien interesante y esa sentencia es buena tenerla ahí en cuenta. Bueno amigos, más o menos eso es lo que se tenía para decir del proceso de pertenencia. También tengo por aquí un fallo del juzgado quinto de pequeñas causas y competencias múltiples de Barranquilla, radicado 2018-64, el demandante poseedor demandó a herederos determinados y personas indeterminadas, que se puede demandar si está inscrito, pues a los herederos determinados y a personas indeterminadas, y allí también le fallaron en contra, le negaron las pretensiones por tampoco demostrar en debida manera todo lo que hemos hablado acá. Entonces, mire, hay jurisprudencia también que les voy a mencionar aquí de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SC 1931 de 2019, y donde se ven todo claramente los elementos de pertenencia y de la acción reivindicatoria de dominio. Esa es una sentencia importante, magistrado ponente, el doctor Luis Armando Tolosa Villabona. A ver qué otra sentencia les comparto aquí de fallo de las altas cortes. Yo pienso que, bueno, tengo otra por acá. Tengo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia SC 13-099-2017, del 28 de agosto de 2017, magistrado ponente, el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, frente al tenor del artículo 41 de la ley 153 del 87. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es que pasa que la ley 791 de 2002 acortó las prescripciones, entonces las de 20 años las puso en 10 y las de 10 en 5 para la ordinaria y para la extraordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Para la ordinaria 5 y para la extraordinaria 10. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que antes de esa norma entrar en vigencia, habían posesiones ya en curso. Entonces hay personas que venían, por ejemplo, cuando entró en vigencia en el 2002 la norma del 790, de la ley 791, venían, por ejemplo, ya con un tiempo de posesión. Entonces después solicitaron más adelante la pertenencia o la prescripción adquisitiva de dominio, y entonces esa normatividad nos remite por interpretación a la ley, al artículo 41 de la ley 153 de 1887, una ley muy antigua del Código Civil, donde dice, vea, cuando se inicia digamos un derecho en periodo o en existencia de una normatividad y entra en vigencia una norma nueva, hay que acogerse. ¿A cuál se acoge? ¿A la nueva o a la antigua? Entonces, generalmente, si la gente venía poseyendo antes de la ley 191 del 2002, pues la ley dice, pues si es más favorable para mí, me acojo a la nueva. Pero si se va a acoger a la nueva, es decir, no a la de 20 años, prescripción de 20 años, sino a la de 10, el tiempo de posesión se empieza a contar, no desde que él venía poseyendo antes de la ley 791, sino desde el tiempo en que entró en vigencia la ley 791. Entonces, un ejemplo, una persona que estaba poseyendo en el 95 y que iba a hacer un proceso de pertenencia en el 2010, entonces o en el 2012, para ponerlo mejor, más claro, entonces tiene que decir, yo vengo desde el 95 hasta el 2012, estoy sobrado. Pero ¿qué pasa? Como entró en vigencia la ley 791 en el 2002 y a partir